Hola pupilos, ¿cómo va todo? Espero que estén muy bien. Con ustedes el maestro Fide Pupilo Chess. Y seguimos con fuerza en esta serie de finales magistrales. Bueno, cuando retomé la serie de segunda temporada empezamos con una clase magistral que le dio Rubinstein a Schlechter en la semi-Tarrasch. El Leisure con piezas negras. Ahora vamos a ver una segunda clase de finales que le devuelve y le da Rubinstein a Carl Schlechter, esta vez con los colores cambiados en una defensa francesa, donde se plantea una de las formaciones típicas que pueden surgir en esta defensa, como es la formación Rubinstein. Como pueden ver, teóricamente hablando, hay muchas líneas que se llaman la Rubinstein. Queremos decir con ello que Rubinstein fue un gran teórico. No solamente era muy bueno en las aperturas, también era muy bueno en el medio juego y excelente en el final. Era todo un gran maestro, ¿cierto? Un jugador que sin duda alguna entraría en la lista de los campeones sin corona. Boris Gelfand es un gran admirador del juego de Rubinstein, al igual que yo, y el libro de Boris Gelfand de Tomando Decisiones en el Ajedrez está actualmente en inglés, si mal no estoy. Es un homenaje a Rubinstein. Ese es un libro que voy a ver cómo lo estudio. Por ahí lo he conseguido en PDF y lo voy a estudiar más adelante porque es un libro muy bueno. Eso sí, es un libro que está escrito en inglés, así que la persona tiene que saber inglés para poder entenderlo. Vamos entonces a entrar en la partida y vamos a explicar qué es eso de la formación Rubinstein. Luego de E4 y E6 tenemos la defensa francesa. Recuerden que en mi canal tenemos una serie de la defensa francesa que está enfocada en la variante Rubinstein. Luego de D4 y D5, caballo C3. En esta posición hay dos formas que se puede llegar a la posición de Rubinstein. Una, la directa, D por E4, jugando la variante Rubinstein, donde en la actualidad el gran maestro alemán George Meyer es un súper especialista. Luego del caballo por E4, dejémoslo ahí, miren la formación de peones. Esta formación de peones asimétrica es una formación que se conoce como la formación Rubinstein, de la cual Tarrasch decía que era mala. Porque Tarrasch decía que siempre debía haber un peón ocupando el centro, así sea un peón aislado, como sucede por ejemplo en la defensa Tarrasch en el gambito de dama, que el negro se queda con su peón en el centro ahí en D5, así sea aislado. Pero los hipermodernos como Nishobi decían que ese concepto estaba devaluado y que no necesitaba ocuparse el centro, sino dominarlo, y eso podía ser con los peones a la distancia. Por ejemplo, Nishobi dice, en esta posición el peón E6 no ocupa, pero domina el centro. La dama de D8 no ocupa, pero domina casilla del centro. Y el alfil puede jugar en algún momento en la posición B7, que es la ideal de la Rubinstein, esta ubicación del alfil, y puede también dominar el centro. Así que estas eran unas líneas donde Nisobi decía que el negro tiene muy buen juego, en cambio Tarra decía que eran malas. ¿Quién tenía la razón? Bueno, la historia ha demostrado que más cerca de la razón estaba Nisovic, porque Tarras condenaba la jugada y no era para. Ahora, Nisovic, cuando descubrió que esta variante era un juego muy satisfactorio para el negro, lo que ustedes conocen de partida de Nisovic en la defensa francesa, su jugada favorita era el avance, precisamente para evitar la famosa formación Rubinstein, con la cual él opinaba el negro quedaba con un juego bastante. En esta partida, luego de caballo C3, caballo F6, que es la línea principal, alfil G5, D por E4. Aquí ya, obligado, pues, caballo por E4 y estaríamos entrando en la formación Rubinstein, que es el 4 contra 3 en el flanco de rey y el 4 contra 3 en el flanco de dama a favor del blanco. D por E4, mire que la pongo con signo de admiración porque la alternativa a esta jugada, que es alfil E7, aunque se han jugado muchísimas partidas, se sabe que le permite a las blancas un cambio de alfiles favorable, porque luego de E5, formando una cadena de peones,
caballo f de 7 y alfil por e7, h4 es interesante el gambito Alekhine Chata. Luego alfil por e7 y dama por e7, las negras han perdido su alfil bueno. Se han quedado con el alfil malo de la francesa. Mientras que el blanco han cambiado su alfil malo, porque es el que va del mismo color de una estructura de peones bloqueada, y se han quedado con el alfil bueno. Ese es un pequeño desbalance estratégico que juega a favor del blanco. Es probable que si el negro tenga un juego muy correcto, muy activo, aprovechando sus opciones, logre la igualdad, pero no se puede negar de que ya el blanco logró un bien estratégico. Por esa razón, en esta posición es recomendable jugar D por E4 y Rubinstein no pierde la oportunidad. Luego de caballo por E4, caballo D7, que es típico en la variante de Rubinstein. Caballo F3, obviamente no podemos tomar el caballo en E4 porque está clavado y perderíamos la dama, ¿cierto? Alfil E7. Las negras están desarrollando sus piezas de manera muy natural. A mí me gusta esta variante Rubinstein. Es más, tiene algunos pareciditos con la variante francesa. Perdón, con la variante o la defensa Caro-Kann. Porque en la estructura Caro-Kann es muy similar, solo que el peón está en C6. ¿Eso es a favor o eso es en contra? Depende. Pero en caso de que la jugada liberadora C5 se dé, es a favor de la francesa de que siempre se juega sin perder tiempos. En esta posición, ahora sí se amenaza a tomar N4, así que se juega caballo por F6, caballo por F6 y alfil D3. Aquí hay que tener bastantes agallas para jugar lo que hizo Rubinstein. La jugada más obvia en esta posición, sin duda alguna, es el enroque corto, que era lo que seguramente Schlecher estaba pensando. Después del enroque corto es muy típico jugar dama E2 al estilo de Steinitz y luego jugar con el enroque largo y aprovechar los errores en flanco, los enroques en flancos opuestos para hacer un típico ataque de flanco, ya que las piezas del blanco están activamente ubicadas para ese tipo de plan. Pero Rubinstein aquí juega B6, un movimiento que, como decía las enciclopedias, jugada de doble filo. Lichess la pone como jugada interesante. Los que tuvieron la oportunidad de leer las enciclopedias, los Achowski Information, saben que la jugada B6 se conocía como jugada de doble filo. ¿Por qué? Es muy obvio lo que quiere. Quiere jugar el alfil a B7, pero debilita extremadamente la casilla C6 y normalmente el movimiento B6 debe hacerse una vez esté enrocado. Entonces, ¿es B6 un error? No, B6 es la típica jugada que te tienta a querer refutar y te vas a meter en un error. Porque aquí, alfil B5 jaque no refuta nada. El negro simplemente juega alfil D7. Y puede parecer que B6 no sirvió de nada, pero el alfil B5 jaque tampoco sirvió de nada y perdió tiempo. La forma correcta de tratar de refutar este tipo de posiciones es con caballo 5, que es la jugada textual de la partida. Pero en realidad lo correcto era seguir con el plan de dama E2, alfil B7 y buscar el juego con el enroque largo. Ya le tocaría a Rubinstein encontrar una variante no tan fácil de ver que es alfil por F3. A uno le cuesta mucho entregar este alfil. Y luego de dama por F3, dama de 5, tratando de intercambiar damas y así aliviar el poderoso ataque que podría plantear el blanco en la posición. Si las blancas quieren evitar el cambio de damas, entonces pueden tener problemas con el peón en A2. Por lo tanto, luego de dama por dama, caballo por dama, estarían muy cómodas las negras. Alfil B5 jaque, en realidad no es la gran cosa. No me puedo tomar el alfil porque pierdo la torre en A8. Pero simplemente hago rey F8 y los problemas persisten. Dama por dama, caballo por dama, alfil D2 es mucho mejor que alfil por E7, que poco ayudaría. Aquí el blanco conservaría la pareja de alfiles y entrando en un final, donde bien jugado debería ser igualdad. Esto sería lo mejor que puede jugar el negro. Rubinstein tendría que encontrar esta línea para mantener la igualdad. ¿Qué pasa? Que en esta posición Schlecher juega, en vez de dama E2, que era correcta, juega caballo E5.
Y es probable que él se esté guiando por un montón de partidas donde el movimiento caballo E5 es mortal atacando la debilidad de C6, ¿cierto? Está entrando el alfil B5 jaque y ya alfil D7 no tiene tan buena pinta. Y sobre todo está entrando un terrible dama F3. Para que usted comprenda por qué en esta posición hay que tener cuidado con ese tipo de movimientos, le quiero mostrar a esto como algo complementario. Esta es una partida del mismo Tarrasch, que entra a esa posición de la francesa con gusto. Y él dice aquí ya que las blancas tienen ventaja, porque las negras, en términos de él, han abandonado el centro. Esta es la famosa variante Rubinstein de la defensa francesa. La estructura de peones se conoce como formación Rubinstein. Muy bien, entonces la diferencia principal entre la partida esta y la de Rubinstein es que no está el alfil en G5, ¿no? Entonces veamos aquí. B6, ahí es un error. Era preferible enrocarse primero. Entonces, ¿qué hace Tarrasch? Caballo E5. Algo muy similar está tratando de hacer Catch Schlecher. Enroque corto, caballo C6, dama D6 y dama F3, buena jugada. Se amenaza caballo por alfil y tomar a la torre. No se puede alfil B7 porque después de caballo por alfil jaque, me tomo el alfil de B7. Se vio obligado a jugar alfil D7 y después de caballo por alfil, que ya lleva la parejita de alfiles, dama por E7 y alfil G5, aquí las negras tienen un camino muy duro porque el alfil en G5 es una puya en el zapato. Torre A C8, torre F E1, torre Fe8 y dama H3. Y este es un momento muy duro para Jacques Mies, que es el rival de Tarrasch en esta posición, porque le están amenazando alfil por F6 y entradas en H7. Y obviamente G6 es una jugada terrible, ya que debilitaría todas las casillas negras y no hay alfil negro. Simplemente se jugaría dama H4, única, rey G7, torre E3 amenazando, torre F3 única, alfil C6 y C4 buena jugada. No hay forma de evitar D5. Bloqueando el alfil de C6, torre F3 va a ganar fácilmente. La alternativa entonces para defender el mate, que sería H6, era la mejor opción. Luego de alfil por H6 y dama por H6, es difícil aquí también encontrar una buena defensa. Por ejemplo, aquí la computadora está evaluando la posición en 7.1. Significa que la jugada H6 tampoco funciona. Ya que Mies tuvo que haber pensado todo eso, termina jugando dama D6, movimiento que es prácticamente entregar las armas. Se elimina la pieza en F6, G por F6 y el plan de Jacques Mies no está del todo mal. Él quiere perder el peón de H7 para llevar su rey a F8, luego llevarlo a E7 y tratar de usar las columnas H y G para ganar. Pero aquí Tarrasch le juega dama H6 admirada, amenazándole el famoso mate del péndulo. Por ejemplo, si dama por D4, este mate usted debe sabérselo de memoria, está en mi curso de patrones tácticos en varias posiciones. Alfil H7, única, alfil G6, única, dama H7, única y dama F8. Obviamente, ya que es Mies, todo un jugador de élite y gran jugador de ataque, sabe ese truquito táctico, así que bloquea con F5, pero simplemente le está entrando la torre por tercera y luego de dama por D4, C3, miniatura, porque ya que Mies abandona, ya que no puede sostener la diagonal. Al no poder sostener la diagonal, va a venir torre G3 y dama G7 mate. Esto es un ejemplo muy sencillo. Esta partida está en el curso mío de GM-RAN completamente analizada. Muy sencillo. De la forma de refutar un B6 hecho a destiempo. Ahora, aquí Rubinstein juega B6. Yo te aseguro que Rubinstein tuvo que haber calculado muy bien las implicaciones de esta jugada. Caballo E5, alfil B7, impidiendo caballo C6, que fue la jugada que le tocó permitir a Jacques Mies contra Tarrasch. Alfil B7 impide tanto caballo C6 como dama F3. Alfil B5 jaque C6. Y acá uno queda como que, ven acá, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué estás entregando ese peón?
Bueno, da la sensación que alfil por C simplemente ganar un peón. Qué pena, pupilos. Este computador se me está descargando. Ahora sí. Muy bien. Lo puse a cargar, qué pena. Ahora, alfil por C6 le juega este Slasher. Pupilo, no era mejor de caballo guardando los descubiertos ahí. De caballo parece buena, pero es un error grave. Y este es el truco que tiene siempre Rubinstein, dama de 5. Este detalle de que el alfil en G5 esté aquí, que el reino esté enrocado, que son detalles que diferencian de la partida de Tarrasch, Rubinstein seguramente lo notó. Ahora, aquí hay un problemón, porque hay muchas piezas atacadas, ¿cierto? Digamos que caballo por A7, yo simplemente puedo mover un rey F8 y siguen estando muchas piezas atacadas. Entonces, alfil por C6 jaque, alfil por toma en C6 de caballo y entonces dama de 5. Doble ataque, no. Triple ataque. Y aquí hay que jugar con extremo cuidado. Por ejemplo, si caballo por E7, yo me tomo el alfil de G5 y el caballo no tiene muchas salidas. Es más, debe volver a C6 y entonces entro con dama por G2 y estaría generando un doble ataque que me deja prácticamente una partida ganada. Entonces aquí tuvo que entrar obligatoriamente Sledger en la siguiente variante. Luego de dama de 5 para poder salvar tanto su caballo como su alfil, caballo E5. Pero entonces aquí viene la refutación. Dama por G2, doble ataque. Única, dama F3. Esta jugada es movimiento único. Y luego de dama F3, no me puedo comer el alfil porque me cae la torre en A8. Simplemente cambio la dama. Y este era el plan de Rubinstein. Lo ha mandado a un final bastante desequilibrado porque normalmente en el juego de mayorías es la diferencia de uno, pero aquí hay un juego de mayorías de 4 contra 2 a favor del negro en el flanco del rey, e igualmente de 4 contra 2 a favor del blanco en el flanco de dama. Mire, es muy importante si usted quiere aprender a jugar finales que entienda la famosa frase de Philidor. Los peones son el alma del ajedrez. Rubinstein entendió muy bien eso. En ajedrez podemos categorizar las estructuras de peones apenas en dos. Oye, Pupilo, ¿cómo que en dos? Si yo he visto libros que se llaman que estructuras de peones y un montón de capítulos. ¿Cómo que nada más dos? Sí, Pupilo, nada más dos. Las estructuras de peones se pueden categorizar o dividir en dos grupos, sino que también se dividen después en más subgrupos, digámoslo así. Pero los dos grupos de la categoría, los dos grupos, las dos categorías son estructuras simétricas, estructuras asimétricas. Así de fácil. Como aquel dicho que dice, hay dos tipos de jugadas. Jugadas forzadas y jugadas no forzadas. Así de fácil. Hay dos colores de piezas en ajedrez, blancas y negras. Obviamente algunos va a decir, porque tengo un tablero que tiene las piezas azules. Bueno, entonces, en esta posición, la estructura de peones de las blancas es bastante incómoda en su flanco de rey. Concepto clave de finales. Aquí es donde usted tiene que subir el volumen al video. Cuando nuestro oponente tenga malas estructuras de peones, es bueno llevarlo a un final de torres. Porque normalmente a las torres les va a encantar aplicar la estrategia todos contra el débil, doblarse contra ese peón. Y entonces el defensor va también que tener que doblarse en defensa contra ese peón. Y ponemos a nuestro oponente en una situación muy pasiva. Y queda la típica estrategia de buscar la segunda debilidad, coordinar ataques en ambos flancos, etcétera, y ganar. Entonces acá Rubinstein sabe que el ideal es llevar esta posición a un final de piezas pesadas, o sea, de torres. Torre C8, primero que todo activando la torre. Esto es un final donde el negro tiene una ligera ventaja. El roque largo, este movimiento no es correcto.
Miren que está marcado como dudoso por una sencilla razón. La mayoría del flanco de dama ahora va a ser difícil de movilizar enrocándose el arma. Era preferible en esta posición defender con C3 y luego hacer el plan de A4 y A5. Era la forma correcta de jugar esta posición. Este enroque largo fue algo dudoso. Caballo de 5, buena jugada, aplicando el conceptico de capa blanca, vamos a eliminar la hojarasca del tablero. Alfil por E7, rey por E7, rey B1 y torre H de 8, aplicando el concepto de activa la pieza inactiva. Torre G1, G6, los peones con Estados Unidos se defienden muy bien entre sí. Caballo E5, caballo E4, un truquito interesante para atacar el peón de C, obviamente C3 y caballo C6. En esta posición vemos claro cómo Rubinstein entiende los finales. ¿Por qué? Porque la idea del caballo B4 no era comer el peón de C2, era muy obvio que nuestro rival nos va a hacer C3. La idea era proponer este cambio de caballos donde es difícil para las blancas mover su caballo a alguna casilla. Por ejemplo, caballo G4 o caballo D3 eran todavía las mejores jugadas. Pero este movimiento es dudoso. Esto es como dicen, echar agua al molino de las negras. Torre por C6 y esta es una posición donde los peones de F2 y H2 están en un final de piezas mayores y van a sufrir. Torre de 3, torre de 5 admirada. La torre tiene que tomar el control de la horizontal o de la quinta fila para poder atacar los peones. Torre H3, H5, unidos somos más fuertes, el planeta de los simios. Torre F3, la van a estrenar este jueves y esa es una frase de la película que viene el trailer. Ahora, la idea de Torre F3 obviamente es evitar que sean las negras las que jueguen Torre F5. Y la idea de Torre H3 fue provocar H5 para que tampoco puedan jugar Torre H5. Así que el blanco hasta aquí lo está haciendo muy bien. Ahora, esta torre está excelentemente ubicada, pero esta torre está un poquito desconectada. ¿Desconectada de qué, pupilo? Desconectada del flanco de rey, que es donde el negro tiene que presionar. Y entonces Rubinstein es 5. Oye, ¿cuántas jugadas miradas mete Rubinstein en final? Ahora se amenaza torre F6, eliminando la torre activa del oponente. Peón torre por E2, ahora se amenaza torre en séptima, ¿cierto? Aquí se juega torre E3, movimiento que permite el cambio de torres, pero no era fácil recomendar algo aquí. Prácticamente cualquier opción, la torre se podía meter en séptima e iba a ser bastante complejo. Por ejemplo, torre 3 es dudosa. La computadora aquí recomienda torre de 1 permitiendo torre de 2, pero es humanamente hablando es muy duro. Torre de 3, imprecisión de máquina, digo porque la máquina la pone como imprecisa, a mí me parece muy humana. Torre por torre, peón por torre y ahora aquí torre E6. Entonces miren cómo comienza a sufrir el blanco por su par de peones débiles. Torre E1 y ahora torre F6. Una vez le ubica la torre pasivamente al blanco, le amenaza torre F2. Si aquí se dejan meter torre F2, es terrible. Es terrible. Vamos a hacer una jugada, como digo yo, hay una jugada aleatoria. A3, da igual. Torre F2, es terrible. Porque entonces este rey queda de alguna manera cortado, mientras que este rey puede avanzar tranquilamente todo lo que quiera. En un final, jugar sin rey es prácticamente jugar con pieza de menos. Por eso aquí se ven obligados a jugar torre E2. La casilla ideal del rey negro es la casilla E4 y Rubinstein inmediatamente la usa. Rey E6, rey C2, rey E5. C4. Pupilo, ¿y por qué no jugó rey D3 para que el rey negro no entre? No servía de nada. Simplemente torre de 6 jaque, el rey tiene que volver, prácticamente pierde tiempo. Rey E4 con una posición dominante de las negras. La última esperanza que ve el blanco es su mayoría de peones. C4, rey E4, B4. Ahora tenemos esta mayoría del 2 contra 1 aquí contra esta mayoría del 2 contra 1 aquí. La mayoría del negro es mucho más fuerte porque tiene el apoyo tanto de la torre y sobre todo del rey. Qué bonito estos finales que mete Rubinstein. No son unos finales donde el oponente está completamente controlado. Hasta ya tengo ganas de armar una serie de Rubinstein, una serie de curso, porque hay muchas partidas buenas y todos estos videos los metería ahí.
Ya tengo prácticamente media serie de Rubinstein hecha, media serie de la catalana. Vamos con fe y con fuerza, pupilo. Somos un tren bala, no paramos. G5, rey C3, G4, C5, H4. Ambos están moviendo su mayoría, ¿no? Torre G2, torre G6. Rubinstein prefiere mantener su rey en E4, empujando con el hombro al rey blanco. Rey C4, G3, peón por peón. Note el detalle que la jugada C6 no funciona porque yo tomo con jaque. Entonces, rey B5, B por 6, B por C. Aquí, este es un momento importante porque se amenaza C6. Rubinstein ahora sí juega rey F3 y luego de torre G1 hace una jugadita que yo la veo y la veo y la veo y digo, pero qué jugadita tan bonita. A6. Schlecher decide abandonar. ¿Por qué? La última esperanza del blanco obviamente era jugar C6. Pero ¿qué pasa con C6? Que después de A6 jaque, el rey tiene que quitarse del control de la casilla C6 obligado. Entonces aquí rey A5, G2, E4, rey F2 y ya hay prácticamente que rendirse. Impresionante esa jugada de A6. Una partida de Rubinstein realmente impresionante. O sea, esta partida hay que estudiarla muchísimas veces para poder llegar a comprender toda la profundidad del juego. Recuerden que yo siempre les recomiendo, y yo mismo lo hago, es no que pongan la partida en interactivo aquí, porque los que me han comprado el curso no tienen esa opción. Ármela en su tablero físico y juegue toda la partida en tablero físico, que así aprende más. Así aprende más. No diga que porque no puede hacer eso. Yo lo hago aquí, ¿cierto? Yo lo puedo hacer aquí porque yo soy el creador del estudio. Y, por ejemplo, yo la pongo en modo interactivo, le doy guardar capítulo, la pongo desde un principio, una defensa francesa, y aquí me deja hacer los movimientos para que no tengan que estar viendo los blancos. Entonces, esta es la defensa francesa. Rubinstein entra a lo que se llama la línea principal y transpone la formación Rubinstein. Esta formación con caballo BD7 es la formación Rubinstein. Alfil E7, caballo por F6, y ahora aquí, tentando a Schlecher, que no se aguanta la ganas de meter caballo E5. Y a mí me parece que después del alfil B5, él omitió esta jugada, porque resulta y pasa de que prácticamente lo están mandando de manera forzada a un final, de manera forzada todo, donde está quedándose con una mala estructura de peones. Torre C8, ¿cierto? C3, y aquí fue caballo de 5, proponiendo cambio de alfiles y luego activando la pieza inactiva, torre H de 8. Luego esta maniobrita de buscar caballo B4 para meter caballo C6, eliminar la hojarasca del tablero o en palabras más cordiales, cambia las piezas accesorias a tu ventaja, como diría Capablanca, es muy bonito. El final de torres es conveniente siempre al que tiene una posición de atacar debilidades. Ahora el plan del negro, del blanco es chévere porque me provoca CH5 y ahora no me deja jugar torre F5. Entonces, otra buena jugada en la posición. Y lo meto prácticamente un final forzadito aquí. Todo esto es muy forzado. Miren que yo estoy mostrándoles cómo ya yo estudié la partida y puedo entender cada una de las jugadas y eso es lo que me da a mí la ventaja. Ahora aquí simplemente es una carrera de mayorías, como pueden ver aquí. No hay mucho que analizar, la partida ya está bastante clara. Torre G6 y G3. Peón por, y luego de rey B5, peón por, rey F3, dándole tiempo a la torre, y A6, qué bonito ese movimiento. Esa es una jugada que yo digo, uy, yo también quiero hacer esa jugada haciendo una partida. A6, rey A5, pues simplemente G2, seguido de rey F2, y ya Schlecher dice, amigo Rubinstein, le doy la mano, me rindo, usted me está dando unas clases de finales muy buenas, vamos a tener que pagarle unas clases, pupilo. Muy bien. Bueno, pupilos, muchos conceptos en esta partida, formación Rubinstein, cómo manejar las estructuras de peones asimétricas. Las estructuras de peones asimétricas, y yo con lo que voy a decir, se manejan de alguna manera fácil. Cuando hay asimetría,
alguien tiene mayoría. Normalmente uno en un bando y el otro, uno en un flanco y el otro en el otro flanco. ¿Cuál es la estrategia? Aprovechar mi mayoría y controlar la del oponente en un final. ¿Por qué? Porque hay un concepto que ya he explicado. De toda mayoría puede surgir un peón pasado, si está bien jugada. Bajo ese concepto, como todos los finales giran a ese tipo de peones, los peones libres, es el concepto número uno de todo final, la coronación. Como todos los finales giran en torno a la coronación, el poder generar un peón libre es vital. Entonces, en un juego asimétrico, donde hay mayorías por un lado y mayorías por el otro, cada quien trata de imponer su mayoría y al mismo tiempo bloquear pues, la mayoría del oponente. En esta partida, Rubinstein impuso mayoría y miren con la jugadita A6 cómo neutraliza la mayoría del oponente. Voy a mostrarles otros ejemplos de cómo se maneja este concepto de imponer mayoría y bloquear la otra mayoría más adelante porque esta serie de finales sigue. Somos un tren bala, no paramos. Pásenla bien, no olvide dejar su like, no olvide comentar, no olvide compartir, no olvide apoyar el canal haciéndose pupilo caballo, pupilo torre o pupilo rey y tampoco olvide que esta serie está buenísima y también viene en forma de curso. Comprar un curso es una forma de entrenar para usted y también apoyar mi trabajo. Pásenla bien, estamos en la buena. ¿Quién dio miedo? Bye bye.